A veces me suelen decir no hables tanto y cantar más, pero no puedo con mi género. Puedo hablar un poquitito más. Tengo que decir que este camino de que me pueda dar el lujo de poder decir que soy cantautora no ha sido fácil. Ha sido un camino largo, un camino que ha tenido sus dificultades y que muchas veces uno tiene que aprender a ser diplomático en la vida, cosa que me cuesta muchísimo. David sabe. Nunca me olvido, ¿sabe? Cuando hubo acá. ¿Te acuerdas? Perdón. Y cuando empecé a sacar mis primeras canciones y me llamaban de producciones para ir a cantar a un show, lo que sea, y me decían, vas a cantar 6 canciones. Y entonces yo le pasaba el repertorio y metía 3 canciones mías y 3 del repertorio conocido. Entonces el productor me decía, no, ¿qué es esto? No, la gente no conoce, cantar nomás todo eso, que ya se conoce. Y entonces le decía, y bueno, ¿por qué no ni vos ni yo? O sea, 4 canciones que vos elegís y 2 mías. No. Y así. Entonces empecé con una canción y 5 conocidas. Después 2 canciones y 4 conocidas. Y así despacito, con mucha paciencia. Ustedes no saben lo que significa para mí estar hoy en esta casa de autores cantando las canciones de mi autoría. Entonces, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sí. Y gracias a que tengo todavía la gracia de tener una madre que siempre fue así medio una militar conmigo y me decía, el no ya lo tenés, no siempre tenés que irte detrás de sí, porque en Paraguay el no ya tenés. Y así. Y también esta noche es una noche muy linda porque no siempre le tengo a toda mi familia conmigo. Acá está mi compañero de la vida, con quien este año cumplimos 40 años de matrimonio. Y están mis 3 hijos, mi hijo mayor, Juan Pablo, que también canta muy bien y se hace de la estrella, no quiere cantar más, con su esposa y con su suegra. Gracias por estar acá también. Luego está Santiago, el milagro de mi vida, que está aquí. Yo creo que Jessica también está por allí. Allá está mi Jessica.